Muy buenas noches, saludo a todos los hermanos. Damos gracias al Señor porque Él siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y quisiera orar antes de pasar a la palabra, y le invito a que aquí en su casa puedan nuevamente inclinar su rostro y podamos orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú, Señor, amas al mundo, amas a tu iglesia, y creemos, Señor, que este es un tiempo importante el que estamos viviendo. Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno. Señor, aquellos que han estado pasando tiempos dolorosos de angustia, de pruebas, de aflicción, tal vez algunos que han estado enfermos. Gracias por tu palabra, Señor, que todo obstáculo, Señor, pueda ser removido ahora en el nombre de Jesús, para que tu palabra pueda fluir en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Padre, te honramos, te glorificamos. Amén, amén, amén. El título de esta palabra es Aprovechando bien el tiempo. Y en Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros sabemos, no necesitamos saberlo, nosotros sabemos que los tiempos que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, son tiempos malos y difíciles. Y necesitamos saber que el tiempo es breve. Y la palabra dice, aprovechando bien el tiempo. En otra versión bíblica dice, aprovechando al máximo el tiempo, porque los días son malos. Es tiempo de aprovechar, ¿cierto? Cada día que el Señor nos da, principalmente, como lo hemos oído en estos últimos días, en buscar el reino de Dios, su justicia. Y cuando nosotros tomamos este principio, tomamos esta palabra, dice que las añadiduras nos van a seguir, van a ir tras de nosotros, sin necesidad de que nosotros busquemos la bendición. Ellas, las añadiduras, nos van a seguir, porque buscamos su reino, porque buscamos la justicia de nuestro Dios. Son días malos, son días difíciles, pero en el tiempo de Dios, en su presencia, podemos tener tiempos de refrigerio, tiempos de paz y gozo en nuestro espíritu, sea cual sea la situación que nosotros podamos estar pasando, ¿cierto? Podemos tener estos tiempos de refrigerio. Es como cuando uno cruza un desierto, es como cuando uno cruza un lugar árido de calor. A pesar del clima, a pesar del calor, podemos encontrarnos con un oasis donde podemos refrescarnos y tener un tiempo de refrigerio. Así es la presencia del Señor. Cuando estamos en nuestro día a día, a pesar de las dificultades que nos podamos encontrar, podemos tener tiempos de refrigerio, y nuestro espíritu, nuestro corazón se puede gozar en la presencia de nuestro Dios, del Dios vivo, que es nuestro Padre, que nos adoptó por amor a través de Jesucristo. Necesitamos sacar todo temor, todo aquello que nos pueda limitar, frenar, para que podamos tener esa plena comunión con nuestro Dios en este tiempo que estamos viviendo. Nuestras vidas están escondidas en Dios, está escondida en Cristo. No debemos temer. ¿Cuántos pueden decir en esta tarde, no temeré? No temeré, mi vida está escondida bajo Dios, bajo el cuidado de Dios, está escondida en Cristo. Necesitamos en este tiempo derribar toda fortaleza, toda estructura que nos pueda impedir como hijos obedecer a la palabra de Dios. Es tiempo de derribar fortalezas. Somos parte de esta generación. Y si usted nació en este tiempo, si nació en estas últimas décadas y está vivo en este tiempo, es porque Dios
quiere que usted sea parte de su propósito para esta generación. Somos parte de esta generación, somos parte de la generación de este último tiempo. Así que usted es una persona con propósito, es un hijo con propósito, es una hija con propósito. No en vano estamos aquí, en este tiempo. En Romanos capítulo 8, desde el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, la iglesia, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén, amén. ¿Saben que se conmueve mi corazón cuando leía este versículo? Porque dice que las aflicciones, ¿cierto?, que nosotros podamos pasar ahora en esta tierra, en este mundo, no son comparables. No las podemos comparar con la gloria venidera, con la gloria de Dios. Yo no sé qué le ha pasado vivir en este último tiempo. Yo sé que hay hermanos que pasaron por enfermedades, ¿cierto? Estuvieron enfermos, otros hemos perdido familiares. Ha sido un tiempo doloroso, pero toda la tristeza o aflicción que podamos pasar en esta vida terrenal, en nuestro cuerpo, no se comparan con lo que viene, con la gloria venidera de nuestro Dios. Algo grande, maravilloso, que nuestra mente no lo puede entender, no lo puede comprender. Y cuando tú te encierras en tu habitación y tienes momentos de intimidad, en comunión con Dios, con nuestro Padre, podemos disfrutar una pequeña muestra de lo que es la gloria de Dios. Cuando tú sientes la presencia de Dios y te gozas y tienes la convicción en tu corazón, en tu espíritu, que Dios es real, que tenemos un Padre real, el Padre de las luces. Nuestra mente no puede captar ni dimensionar cuán grande es la gloria de Dios. Y esta palabra me conmueve, porque dice que hay un gemir de la tierra. Gemir es lamentar, es llorar, y la tierra está llorando. La gente, el espíritu de la gente, el alma está clamando, está lamentando, está pidiendo la manifestación de los hijos de Dios en este tiempo. Es el tiempo que tú y yo podamos despertar y podamos oír, no con los oídos físicos, sino con los oídos del espíritu. El gemir, el llanto de las almas por salvación. Y hay un gemir que es de la iglesia. Aquí dice el apóstol, un gemir de nosotros, que es la iglesia, los hijos de Dios. Aquellos que hemos pasado por diferentes dificultades y que anhelamos en el espíritu estar luego con la presencia del Señor. Hay un gemir en la tierra, hay un llanto. Ha llegado la hora de la iglesia de manifestarse, de tomar las almas y traerlas a salvación. Había una frase en estos días en mi corazón que decía: los imposibles no existen. Los imposibles no existen. Y yo creo que este es el tiempo donde mucha gente que por años ha oído el Evangelio, este es el tiempo donde van a venir a Cristo aquellos corazones rebeldes, los desobedientes, los ateos, los agnósticos, los quebrantados de espíritu, los heridos, los afligidos, los angustiados, los rechazados,
aquellos que están cautivos en las drogas, en los vicios, en el alcohol, en el adulterio, en tantas cosas. Este es el tiempo para ellos. Hay un clamor, hay un gemir en el espíritu, y este es el tiempo donde muchos comenzarán a recibir al Señor. Este es el tiempo de la cosecha, como estábamos oyendo el otro día. Este es el tiempo de la cosecha. Cristo viene pronto, pero es tan grande el amor de nuestro Padre que aún muchos serán añadidos a la iglesia. No tengas miedo de hablar de aquel que tú ves lejano, aquel que tal vez se ve intelectual, una persona inteligente y que no te va a oír. Siembra, coloca una palabra, sigue dando testimonio, porque este es el tiempo en que muchos están oyendo. En Lucas 4:18, Jesús leyó acerca de sí mismo una profecía y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta palabra nosotros la hemos oído y sabemos que el mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús, estuvo sobre los apóstoles, estuvo sobre los profetas y está también ahora en la iglesia, está en nosotros, no tan solamente sobre nosotros, está dentro de nosotros el Espíritu de Dios, con el mismo propósito, para dar buenas nuevas a aquel que está afligido, a aquel que está quebrantado de corazón, para sanar los quebrantados de corazón, dice, para pregonar libertad. Pregonar es cuando se anuncia a voz alta una verdad, se grita una verdad fuertemente, se predica la palabra. Eso es pregonar, a poner libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor, para predicar salvación. Usemos los medios en este tiempo para extender la palabra de Dios a aquellos que la necesitan, a aquellos que están gimiendo en su interior, a aquellos que están clamando en su interior por salvación. No podemos congregarnos, no podemos salir a las calles a predicar, pero podemos usar las redes sociales, podemos usar internet y ser inteligente y usar esos medios para predicar, tal vez colocar una palabra, un versículo, un mensaje, compartir una predicación, pero la gente está oyendo y yo lo he vivido en carne propia. Yo en WhatsApp formo parte de un grupo de unas ex compañeras de colegio y allí todas abren su corazón, manifiestan sus necesidades, piden oración. Hay algunas que se han acercado personalmente a mí y me han pedido oración por sus necesidades, porque saben que soy cristiana. Y esa es la oportunidad que se me ha dado a mí para testificar del Señor, para predicar. Y así cada uno de ustedes, yo sé que hay algunos que están predicando en los medios, que testifican. Y eso es bueno, porque estamos extendiendo la palabra, estamos obedeciendo el mensaje de este tiempo. No debemos ser oídos sordos, sino debemos obedecer y extender la palabra a aquel que está afligido, a aquel que está en una situación difícil. Debemos aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Y quisiera decir que es el tiempo en que los afligidos vienen a Cristo. En 1 Samuel 22:1 relata una situación que vivió David. El salmista David, antes de ser rey, dice que él, enfrentó a este gran gigante Goliat. Y su fama creció grandemente en el pueblo de Israel, porque empezaron a victoriar a este joven David. Y la gente comenzó a gritar: Saúl mató a 1000, que era el rey, pero David mató a 10.000, y esto provocó celos en el rey. Y fue tan grande su celo de este hombre que amenazó con matar a David. Y David
era muy joven, era un muchacho aún, y lleno de temor, dice la palabra que huyó y se escondió en una cueva. Y dice la palabra, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Saben que David se refugió en una cueva que se llamaba Adulam, y Adulam significa refugio, descanso. Y las cuevas son grandes piedras que cuando pasa constantemente agua entre medio de ella, comienza a formarse, ¿cierto? Esta piedra grande como una cueva, un lugar, una fortaleza de protección. Y dice que David, asustado, se escondió en Adulam, en ese lugar de refugio, de descanso. Él estaba pasando un tiempo de aflicción y estaba allí aguarecido en el tiempo malo. Saben que la palabra de Dios, Adulam es como tipo de Jesús, que es nuestra roca. ¿A quién acudimos nosotros cuando estamos en tiempo de aflicción? A la roca, que es nuestro refugio, nuestro descanso, Jesús. Y allí estaba David refugiado en Adulam, y su familia llegó a estar con él. Y yo sentía en mi corazón que cuando uno de nosotros se duele o está en aflicción, la iglesia se une, la iglesia se acompaña y oramos unos por otros. Dice que los primeros que llegaron allí fue su familia, su padre y sus hermanos. Estaban allí con David y comenzaron a llegar todos los heridos, todos los quebrantados de corazón, los que estaban endeudados, los que estaban en aflicción, comenzaron a llegar allí en Adulam. Y no estuvieron por siempre en ese lugar, estuvieron un periodo, pero lo grande de esta palabra es que estos hombres se transformaron en los 400 hombres del ejército de David. Hombres que llegaron con un corazón quebrantado, fueron transformados en 400 hombres valientes. Saben que yo me imagino que cuando estaba David allí refugiado en Adulam, él era un hombre adorador. Él en ese tiempo no dejó de orar, no dejó de clamar, no dejó de adorar a Dios. Él estaba allí orando y clamando a Dios. Y hay algunos salmos que describen esta situación. El Salmo 57, el Salmo 142 fueron escritos cuando David estaba allí refugiado en Adulam. Y estos hombres, yo creo que oyeron el cántico de David. No lo dice la palabra, pero trato de imaginarme. Oyeron el clamor, oyeron los cánticos de David, sabían que aquel que había derribado al gigante estaba refugiado en Adulam. Y sus corazones fueron restaurados por un adorador, por un hombre que adoraba a Dios, pese a la circunstancia que estaba viviendo. Yo creo, hermano, que este tiempo de aflicción que estamos pasando en el mundo por esta pandemia es una aflicción, porque millones de personas han perdido algún ser querido, alguien conocido por esta pandemia. Han sido muy afligidos, hemos sido muy afligidos. Pero cuando hay un adorador, Dios restaura, Dios sana. Yo creo que cuando pase esta pandemia, algo tiene que suceder. Ya no vamos a ser solamente la iglesia se va a levantar en este tiempo con una generación, con el ejército de valientes del Señor, que hemos sido pulidos, hemos sido transformados por este proceso. Ya no vamos a ser los mismos. Somos parte del ejército de Dios en este tiempo. También quisiera decir que en este tiempo debemos llevar todo pensamiento cautivo, o ellos tomarán
el control en nosotros. Si tú no tomas o no llevas todo pensamiento cautivo a Cristo, ellos te tomarán cautivo a ti. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son humanas, sino poderosas en Dios para, ¿cuál es el propósito? La destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Voy a repetir, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No algunos pensamientos, sino todo pensamiento. Aquí habla de fortaleza. Saben que fortaleza es un lugar protegido por murallas. Y cuando pensamos en fortalezas, ¿cierto? En el tiempo de la Biblia, pensamos en Jericó, en los muros de Jericó. Y nosotros, los que conocemos la palabra, sabemos que los muros de Jericó fueron derribados por el poder de Dios cuando el pueblo de Israel estuvo por 7 días dando 7 vueltas alrededor de esa gran ciudad hasta que los muros cayeron por el poder de Dios. Así también en nuestra mente, como hijos de Dios, se levantan fortalezas, que son estructuras que están en nuestra mente, en nuestra razón, en nuestra conciencia, que la hemos adquirido en nuestra crianza, en nuestros estudios, a veces en la religión también adquirimos alguna estructura. Y muchas veces esta estructura impiden que todo el conocimiento que nosotros debiéramos recibir a la luz del Señor lo podamos recibir completamente. Hay cosas que limitan que recibamos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos la autoridad para derribar esas fortalezas. Si no tomamos cautivos cada pensamiento, los pensamientos nos llevarán cautivos. La mente, ¿cierto? En la mente nosotros es como un campo de batalla, donde comienzan nuestras luchas, las batallas, y muchas veces esto bloquea nuestra mente y no podemos cumplir totalmente el propósito de Dios en nosotros. Como se usa en este tiempo, ¿cierto? Les pido que ustedes estén orando allí en su casa, porque yo siento como una lucha en estos momentos, como que mis pensamientos se están atravesando. Yo les pido que ahí oren por la palabra. Nuestra mente es como un campo de batalla. Y muchas veces como hijos de Dios no podemos nosotros cumplir plenamente lo que Dios tiene para nosotros, porque hay todavía fortalezas, a veces hay orgullo en nuestra vida y eso impide que el Señor pueda obrar como Él quiere hacer en nosotros. Esta palabra no es tan solamente para la iglesia, sino es para los inconversos. Cuando nosotros queremos llevar el mensaje, a veces hay impedimento porque hay estructura en la mente de las personas, pero para Dios nada es imposible. Nosotros debemos levantarnos con las armas que tenemos, que es la oración, que es el Espíritu Santo, que es la alabanza, la adoración, que hay un arma poderosa que es el amor. El amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones es para la gente. La gente está clamando, está gimiendo, está lamentando en el Espíritu por salvación. Nosotros somos aquellos que tenemos el amor de Dios. A veces la gente solamente espera un abrazo, solamente espera que nosotros le tomemos atención, podamos oír, podamos ser gente diferente, que marcamos la diferencia para el mundo. El mundo tiene una nueva mentalidad. El mundo en sí pasa por diferentes periodos, por diferentes eras. Y siempre el mundo tiene un molde, tiene un pensamiento. Y yo me he estado dando cuenta que esta generación está cambiando su pensamiento, su mentalidad.
hay una nueva ideología, y no quisiera caer en detalles, pero hay una nueva ideología en este mundo. Algunos le llaman nuevos horizontes, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que son tiempos difíciles y muchas veces se forma una lucha en nuestra mente. No sé si a usted le pasa, no sé si usted ha enfrentado esa lucha donde vienen pensamientos y dicen, mira, la religión, eso ya pasó de moda, ¿existirá Dios? Y empiezan las voces a hablar, porque es tan fuerte la lucha que hay afuera que todo lo cuestiona, todo lo cuestiona. El mundo está presentando una diversidad de pensar, está poniendo al universo como Dios, y aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que creemos en la palabra de Dios, que es la palabra revelada que tenemos para nosotros, somos muchas veces considerados como ignorantes, como gente que no es inteligente, porque aún cree en algo que ya pasó de moda. Pero la palabra de Dios es perenne, no pasa, puede pasar el tiempo, puede cambiar la moda, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es fiel y es verdadera, y nosotros la creemos, y no debemos temer a lo que hemos creído. Son tiempos difíciles porque el enemigo está atacando a nuestra mente. Por eso es tiempo que todo pensamiento que entre en ti, tú lo tomes y lo lleve cautivo a Cristo. Que nada impida que tú puedas recibir toda la revelación de Dios a través de su palabra para tu vida. Es tiempo que rompamos las fortalezas, las estructuras, que toda altivez que se levanta en nosotros para rebelarse contra la palabra, la tomemos y la sujetemos a Cristo. A veces tenemos que batallar con pensamientos de depresión. A veces tenemos que batallar con pensamientos suicidas. Los hijos de Dios. Algunos dicen, un hijo de Dios no puede tener esos pensamientos. Sí los puede tener, porque tenemos una lucha en nuestra mente. Aquel que tuvo algún vicio, a veces viene la lucha acá, toma los pensamientos y llévalos cautivos a Cristo. Si se levanta un espíritu de rebeldía en ti, de rebelarte contra tus padres, de rebelarte contra la familia, toma esos pensamientos y llévalos cautivos a Cristo, para que podamos recibir toda la verdad, todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y también quisiera decir que este es el tiempo de la verdadera adoración. Primero dije que era el tiempo en que los afligidos venían a Cristo, porque es el tiempo de la última cosecha. También dijimos, ¿cierto?, que es el tiempo de llevar cautivo todo pensamiento, porque si no lo hacemos, ellos van a tomar el control de nuestros pensamientos. Y en tercer lugar, quisiera decir que este es el tiempo de la verdadera adoración. Y quisiera invitarles que busquen en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Esta es una tremenda historia donde vemos a Jesús en otra área. Vemos a un Jesús que se acerca para evangelizar. Nos muestra que evangelizar es algo sencillo, solamente se requiere un espíritu obediente para hacerlo. Dice que Jesús se acerca a una mujer. Vamos a leer desde el versículo 4. No voy a entrar en tantos detalles porque es larga la historia, pero quisiera compartir algunas cosas importantes. Dice en el versículo 4 que a Jesús dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Los judíos no pasaban por Samaria porque tenían bloqueado en su mente esa ciudad.
Ellos rechazaban a los samaritanos porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles, con otras naciones. Ellos tenían otras creencias, creían en Dios, pero también era un pueblo politeísta, creían en otros dioses, tenían otro tipo de cultos. Entonces los judíos no querían nada con los samaritanos. Cuando ellos caminaban, tenían que pasar precisamente por Samaria, tomaban el camino largo, se iban hacia los cerros para no cruzar por la ciudad de Samaria. Y en Samaria, yo leía la palabra, están los hijos de la religión. En Samaria están los hijos de las tradiciones, con sus estructuras religiosas, con sus paradigmas, con sus fortalezas mentales, con sus estructuras. Y dice que Jesús le era necesario pasar por allí. Es grandioso saber que Jesús nos mira como seres individuales. Él se hizo el tiempo para ir a esa ciudad, a Samaria. En Samaria están los heridos, los quebrantados de espíritu, están los afligidos, los angustiados, los rechazados. Sin embargo, Jesús se dio el tiempo para pasar por esa ciudad. Y dice que le era necesario pasar por Samaria. Y en el versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Saben que la hora sexta comenzaba desde las 12 del día, es decir, al mediodía, hasta las 3 de la tarde? Y la hora sexta, proféticamente, es la hora de la revelación. Es la hora cuando caen los velos, cuando se caen los velos de la religión, cuando se caen los velos de la oscuridad espiritual, cuando se caen los velos, allí aparece Jesús. Es la hora donde Jesús sale al encuentro. Cuando tú viniste a Jesús y la venda de tus ojos se corrieron, pudiste ver a Jesús, pudiste recibir salvación. Algo ocurrió en tu interior. Esa es la hora sexta, la hora de la revelación, la hora cuando Jesús sale al encuentro. Y dice la palabra que la mujer samaritana fue a sacar agua del pozo de Jacob. Era la única que iba a esa hora a ese lugar. Esta mujer, más adelante en el relato, dice que había tenido 5 maridos y con el que estaba en ese entonces no era su marido. Yo creo que esta mujer, ella sentía el rechazo de las demás personas, de la comunidad de que estaba junto a ella. Era una mujer que estaba afligida y para cubrir su vergüenza, ella iba a la hora que nadie iba a buscar agua, porque era la hora donde más sol había. Desde las 12 a las 3 de la tarde, las mujeres iban en la mañana o muy tarde a buscar el agua para sus casas, pero ella iba a la hora sexta. La gente en este tiempo está sedienta espiritualmente y está buscando agua para saciar su necesidad, para saciar su sed. Y muchos lo están haciendo, ¿cierto? Buscando en pozos que no van a saciar su sed espiritual. En el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús rompió los esquemas porque judíos y samaritanos no se hablaban, pero Jesús le pidió agua a esta mujer y ella se extrañó que un judío le hablara y le pidiese agua. Y en el versículo 9 la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Que soy samaritana. Ella tenía estructuras en su mente hasta ese entonces. Pero Jesús en el versículo 10 le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús es el don de Dios. Jesús es nuestro regalo. Jesús es tu regalo de parte de Dios. Él es nuestro tesoro.
Y nosotros lo tenemos y debemos compartir este regalo para aquellos que no conocen al Señor. Esta mujer era hija de la religión. En el versículo 12, ella habla del padre Jacob, hija de la religión y de las tradiciones. Y en el versículo 14, Jesús le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús se fue revelando progresivamente a esta mujer y ella comenzó a entender que Jesús algo tenía diferente. Y dijo: me parece que tú eres profeta, le dice más adelante, y le pide esta agua a Jesús. Dame de esa agua. La iglesia tiene agua, estas aguas de la salvación, estas aguas del Espíritu. En este tiempo, hermano, Dios tiene para nosotros estas aguas del Espíritu. Nosotros podemos, cada vez que las necesitemos, tomarlas. Traen un refrescar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Juan capítulo 7 dice que Jesús en el último día de la fiesta dice que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es el agua viva. Jesús la roca. En la roca hay agua y son fuentes de agua viva para nosotros. No estamos desprovistos, tenemos la unción del Espíritu, tenemos estas aguas para predicar la palabra en este tiempo. No tan solamente el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cierto?, para libertar a los cautivos, como leíamos en Lucas capítulo 4, sino también tenemos las aguas del Espíritu que traen sanidad a la gente. La tierra está clamando, la tierra está gimiendo por salvación. En el versículo 23, en el versículo 20, la mujer le habla de adoración a Jesús. Le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le enseñó a la mujer acerca de la verdadera adoración. Dice que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si este versículo no habla de los verdaderos adoradores, es porque hay entonces falsos adoradores, que no son genuinos, que no son verdaderos, porque no están adorando al Padre en espíritu y en verdad. David fue un verdadero adorador. Este es el tiempo que se levanten los verdaderos adoradores, aquellos que hemos tenido una experiencia personal con Jesús, que nuestro espíritu, cierto, se ha sido renovado, transformado. La iglesia que tiene la palabra en su corazón es la iglesia que se levanta en verdadera adoración. Y la máxima adoración que nosotros podemos hacer a nuestro Padre es con nuestra obediencia. Es con nuestra obediencia. Que no haya nada que nos impida adorar a nuestro Dios en este tiempo. Sean tiempos de aflicción,
sean tiempos de gozo, sean tiempos de enfermedad, sean tiempos de prosperidad, en todo tiempo, no dejemos de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. El tiempo es breve. Como decía la palabra en el principio, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos, son tiempos difíciles, pero nuestro Padre, nuestro Dios está con nosotros. Él no desecha a nadie que se acerque a beber de las aguas del Espíritu, a beber de las aguas de la salvación. En Apocalipsis 22:17 dice: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén, amén. Hermanos, que esta palabra haya sido de bendición para nosotros. Son tiempos difíciles, pero nosotros tenemos la unción del Señor para predicar su palabra. No temamos en testificar, no tengamos miedo de hablarle a otros del Señor. Toda estructura, toda fortaleza que se levante en nuestra mente, tomemos esos pensamientos y llevémoslos cautivos a Cristo. Y es el tiempo que se levanten los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Cuando nosotros adoramos al Padre, las aguas del Espíritu comienzan a agitarse y comienzan a fluir en la iglesia, comienzan a fluir, y no solamente en la iglesia, sino comienza a extenderse hacia la gente, aquellos que están sedientos, aquellos que están buscando en pozos el agua, pero es la iglesia que tiene esta agua liberadora, es la iglesia que tiene esta agua sanadora. Amén. Padre, en esta hora te adoramos, bendecimos tu nombre, damos gracias porque estamos en tiempos difíciles, pero nuestra confianza, nuestra fe es que tú estás con nosotros. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora, bendecimos la iglesia en esta hora, esta iglesia, este ejército que tú estás levantando de valientes, llenos de tu espíritu, llenos de la palabra, hombres y mujeres que son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gracias porque tú estás obrando. Gracias por el fluir de las aguas, Señor. Estas aguas sanadoras, liberadoras, que se agitan cuando tu pueblo te adora. Gracias porque estas aguas, Señor, fluyen para vida eterna, para salvación. Gracias porque este es el tiempo de lo imposible. Gracias porque aquellos que muchas veces creemos que no escuchan, que no oyen, creemos que este es el tiempo de salvación para ellos. Señor, te pedimos, aquellos ateos, te pedimos, Señor, por las autoridades, por los jóvenes, por los hijos rebeldes, por los desobedientes, por los drogadictos, por los alcohólicos, por los que están en depresión. Señor, gracias. Gracias porque creemos que vienen a salvación en este tiempo. Gracias porque tu iglesia camina en obediencia. Gracias, Señor, porque tu iglesia comienza a oír el gemir, el lamento de las almas, Señor, que claman por salvación. Que ese amor que fue derramado en nuestros corazones, Señor, nos haga obedecer y nos haga hablar tu palabra, pregonar tu palabra a aquel que lo necesita. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.